Mi hija nunca me había manifestado nada de lo que estaba pasando, de su proceso, ella estaba callada. Justamente cuando yo estaba en la universidad le dieron el reporte a mi mamá. ¿Y qué impacto tuvo esa noticia en la familia? Fue muy fuerte para ellos, de verdad, porque jamás imaginaron que mi abuelo me pudiera hacer algo tan fuerte. Y obviamente querían tomar represalia contra él porque me había lastimado. Entonces, mi madre, o sea, es una mujer de Dios y todo, pero en ese momento, al ella escuchar ese tipo de información que le daba de su hija, ella se llenó de mucho coraje, su corazón se llenó de odio hacia mi abuelo. Hola, el Dios Todopoderoso te bendiga en este hermoso tiempo. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual, tu hermana Minerva Valdés, y yo sumamente feliz de poder llegar a ustedes a través de una entrega edificante, una entrega que te va a bendecir. Hoy me acompaña una joven de Dios, una joven salmista, y yo sé que la palabra que ella trae va a bendecir tu vida. Amada, bienvenida a este segmento. Muchísimas gracias, de verdad que para mí es un placer, es un honor estar aquí. Gracias le doy a Dios por el privilegio y la oportunidad de traerme a este país, Dominicana, donde abunda el fuego de Dios. Mi nombre es Diana Camila Cabarcas, soy colombiana y bueno, que este tiempo sea de edificación, sea de construcción, de liberación para tu vida. Excelente, así que Dominicana, conocida como tierra del fuego, tierra de avivamiento, tierra de Dios. Y bajo ese fuego, usted tiene que suscribirse, sí, usted tiene que suscribirse. Nosotros estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. En Facebook estamos, YouTube también, Instagram, sí, ¿cuál más? En todas. Estamos también en TikTok. Así que necesito que comparte este tema con alguien porque hay una juventud que va a ser edificada y bendecida. Así que, ¿qué podríamos decir nosotros de lo que es la niñez de Diana? ¿Qué podríamos decir? Ok, mi niñez fue muy hermosa, pero también entré en un periodo de tiempo donde no fue fácil para mí enfrentar muchas cosas. Y como era una persona inexperta, porque sabemos que todos evolucionamos acorde a la etapa en que nos vamos desarrollando, entonces en ese momento que yo tuve que atravesar muchas pruebas en mi vida, yo decía, ¿y dónde está Dios? Porque desde mi niñez me enseñaron quién es Dios, es nuestro creador, ¿sí? Que somos hijos de Dios, somos hechura suya. Entonces, en ese tiempo, donde yo tuve que enfrentar esos momentos, donde un familiar me tocaba, gracias a Dios no permitió que las cosas fueran a mayores, porque Él siempre estuvo conmigo. La palabra de Dios dice que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Y en ese momento, aunque yo era pequeña, era inocente de muchas cosas, yo sabía de que había un ser supremo que estaba conmigo y que me defendía de cualquier cosa. Entonces, en mi niñez viví mucha soledad, tuve carencia de afecto, muchas veces no sabía qué era recibir un te amo o estás bien, o me sentía muy encerrada. Como a la edad de 6 años, yo experimenté algo muy fuerte y fue que mi abuelo, un familiar, él tocaba mis partes, me decía que yo era como que su mujer, o sea, no me veía como su familia, no me veía como su nieta, sino que me veía como algo más, ¿verdad? Como algo sexual, algo como que para él era placer. Entonces eso a mí me mataba mi niñez, me mataba mi inocencia, porque yo decía, ok, yo salgo en mi barrio con mis amigos, yo juego, yo disfruto, yo me siento libre, pero cuando yo llegaba a casa de mi abuela, se acababa mi felicidad, porque obviamente yo tenía que sentir eso tan fuerte que yo sabía que no era de Dios, que era el diablo a través de esa persona, porque era una persona que estaba endemoniada. De una u otra forma quería hacerme daño, quería hacerme muchas heridas. Entonces, a medida que yo fui creciendo, yo me fui dando cuenta de eso, porque yo conocí a Dios, conocí su amor, conocí su bondad, conocí de que en Él somos plenos, que en Él somos sanos.
Entonces, tu niñez te criaste con tus abuelos. Sí me crié, no, me crié con mis papás, pero yo andaba mucho en la casa de mis abuelos. Wow. ¿Y qué cambios de humor provocaba cuando ese familiar tuyo tenía esa conducta hacia ti que no era apropiada? Ok, me daba mucha ira, me daba mucha tristeza el yo ver que mi abuelo actuaba de esa forma conmigo. Era tu agresor. Claro, Wow. ¿Y te sentías en la confianza de compartir ese tema con alguien, de la verdad. decir, La verdad no. O sea, fue algo, fue una carga, fue una cruz que yo llevé, que ni siquiera mis papás lo sabían, pero que yo me guardaba. Pero Dios conocía por lo que yo estaba pasando. Entonces, de una u otra forma, eso también me cargaba aún más, porque cuando nosotros liberamos, obviamente nuestras cargas nos dejan de empezar un poco, ¿cierto? Pero como yo lo guardaba siempre en mi corazón, o sea, había algo que me dolía todo el tiempo. Yo decía, pero si yo no estoy siendo feliz. O sea, yo veía a los niños jugando en el barrio con una sonrisa real, porque hay sonrisa en la cual muestra un fingimiento en nosotros. Sí. Decimos que estamos bien, pero no estamos bien realmente. Entonces eso pasaba con mi vida. Yo vivía una vida de dolor, una vida de tristeza, una vida sumergida en la depresión, en la soledad. Yo era una niña muy tímida, era una niña muy de adentro, o sea, no buscaba, o sea, estaba con personas, pero me sentía sola. ¿Sí? Yo decía, ¿dónde hay compañía? Pero yo no conocía, o sea, me habían hablado de un Dios, pero realmente yo no había tenido un encuentro con ese Dios, ¿sí me entiendes? Y cuando yo fui a mi iglesia, que mis padres me llevaron, yo comencé a experimentar a ese Dios que sana, a ese Dios que liberta, a ese Dios que hace nueva todas las cosas. Esa experiencia fue teniendo apenas 6 años, siendo una niña. Siendo una niña. Pero en algún momento comenzaste a compartir con alguien lo que te estaba aconteciendo o te sentías cuestionada sobre qué te pasaba, los cambios de humor, de comportamiento. Sí, sí me cuestionaba muchísimo y me cerraba a contárselo a alguien. O sea, nadie sabía lo que yo estaba pasando, nadie, solamente Dios que lo ve todo. ¿Y en qué momento Camila decide hablar? ¿En qué momento Camila decide soltar esa carga de su vida? Ok, estudiando en una universidad en Sabana Larga, normalista superior yo soy, y estaba haciendo el ciclo complementario, y en ese entonces yo comencé a manifestar muchas cosas que tenía en mi interior. Y personas se dieron cuenta de por qué yo era muy introvertida, de por qué yo era muy tímida, de por qué yo era muy cerrada. Y fueron haciendo como una investigación, un estudio del por qué Diana era así. Una Diana que le costaba exponer frente a un público, una Diana que le daba pánico escénico abrir su boca y expresar lo que sentía o expresar algún tipo de conocimiento. Y me llamaron ese día a psicoorientación, me hicieron una serie de preguntas y obviamente yo solté eso. ¿A qué edad? ¿Qué edad tenías cuando ya decías? Tenía como 19 años. Wow. Entonces, desde los 6 hasta los 19, habías estado teniendo esa experiencia y nadie en casa se daba cuenta, tu abuela, no veían un comportamiento extraño de tu abuelo hacia ti. Sí lo veían, pero no intervenían. O sea, decían que era quizás su forma de cariño hacia mí, cuando él estaba como que mucho pegado a mí, que me expresaba cariño, cualquier cosa que me hacía llegar cerca de él y me decía cosas al oído, pero la gente no sabía lo que me decía. Entonces como que bueno, su abuelo de esta forma, quizás la trata así, porque puede ser que sea su nieta preferida, esto, pero en realidad él trataba de hacerme daño cuando no había nadie. Entonces por eso más que todo no se dieron cuenta en la forma en cómo él me trataba. Y entonces ese estudio, ya en la universidad, ¿no? Okay. ¿Qué arrojó? ¿Qué cuando comenzaste y manifestaste esa experiencia que estabas teniendo? Ok, tristemente
conocieron como que a una Diana faltante de algo por las circunstancias o las dificultades que estaba pasando en ese momento. Y el diagnóstico del psicólogo fue, obviamente, que tenía que dejar muchas cosas, tenían que en mí trabajar muchas cosas por medio de terapia. Una Diana totalmente introvertida, como lo había dicho anteriormente. Una Diana que manifestaba muchos tipos de emociones, no tenía equilibrio en sus emociones. Y bueno, para mí fue muy difícil entender eso y aceptar de que yo no estaba bien. Porque una de las cosas que sucedió cuando a mí me dieron la oportunidad de yo expresar lo que sentía, era que no quería aceptar de que yo estaba mal. Porque yo decía, yo estoy bien. Porque si yo conozco a Dios, yo lo tengo todo en mí. Yo me quería hacer la fuerte en mí misma. Yo decía, no está pasando nada. Pero realmente sabía que necesitaba, además de la ayuda de Dios, también una ayuda profesional, para que me ayudara a salir de eso que yo estaba pasando. Entonces, en esos momentos intervinieron los psicólogos de la universidad, comenzaron a realizarme terapias programadas. Y bueno, yo fui evolucionando poco a poco. O sea que el hecho de tú decir que no pasaba nada, ya tenías una conducta que veías eso como normal. Exacto. Ya habías normalizado lo que hacía el adulto contigo, como que eso era algo sumamente, que eso sí debía de pasar. Exacto. Wow. Y yo entré en un periodo de culpa, que yo decía, por mi culpa esto, por mi culpa yo no crezco, por mi culpa yo no avanzo, por mi culpa me va mal en la universidad, pero no sabía que era por esos factores externos que me estaba brindando mi abuelo, que obviamente me afectaba mucho a mi vida. Entonces yo me sentía en una Diana como que encerrada en una cápsula, una Diana que no era libre, oprimida. Entonces era muy difícil eso para mí. Wow. Pero tuve una experiencia con Dios ya después que fui creciendo, obviamente que ya pasé mi fase de la niñez, un encuentro con Dios donde Él me decía que Él era todo para mí. Que si en algún momento yo había sentido o experimentado una carencia de amor, Él es amor. Entonces empecé a conocer como que esa forma de ver cómo sentirme plena, teniéndolo a Dios como mi centro. Porque aunque yo creía de que tenía a Dios, no estaba Dios. Porque esas mismas cosas que yo estaba experimentando, de una u otra forma me hacían alejar de Dios. Pero entonces yo decía, bueno, ¿y dónde está Dios cuando mi abuelo me tocaba? ¿Dónde está Dios cuando yo experimentaba tal cosa? O sea, son preguntas que cualquier ser humano le surgen, ¿cierto? Porque uno conoce a Dios como el ser supremo, como el ser omnipotente, ¿cierto? El que nos ayuda en todo. Y yo decía, pero bueno, ¿qué pasa si Dios es tan real, si Dios es tan bueno? Porque en estos momentos de mi vida que yo estoy pasando tan difíciles, Él no lo siento, no está, no pasa algo para que las cosas no sucedan. Pero sí vi a Dios de una manera poderosa y vi su mano en un momento donde, cuando yo estaba preadolescente, mi abuelo intentó abusar de mí. Y yo en ese momento estaba en el baño, me estaba arreglando porque me dirigía a un culto de jóvenes a servirle a Dios. Y en ese momento él llegó borracho a la casa y yo estaba en el baño con la puerta cerrada y yo siento que me tocan, que me dicen, ¿quién está ahí? Y yo respondí, soy yo. Y obviamente como él identifica mi voz, él sabía que era yo. Y él empezó a tocar tan fuerte y él decía, ábreme la puerta que llegó el día en que tú y yo vamos a hacerlo. Entonces yo decía, Dios mío, pero ¿qué va a pasar aquí? O sea, si es mi abuelo rompe la puerta e ingresa al baño, pues obviamente va a pasar algo aquí, algo terrible, decía yo. Y yo me acuerdo que en ese momento en el baño yo comencé a orar y yo adoraba al Señor y le decía, Señor, ten misericordia. Yo decía, Señor, mete tu mano en estos momentos y no permita que nada de esto suceda. Si realmente yo soy tu hija, por favor interviene, le dije yo. Y él forzaba la puerta y yo oraba para romper todo lo que él tenía pensado hacer en esos momentos.
Y bueno, vi la mano de Dios, porque en ese, o sea, justo en el momento en que él le dio más fuerte a la puerta, llegó mi tío. Y le dijo, ¿usted qué está haciendo ahí? ¿A quién le toca la puerta? Y él dijo, ¿quién está ahí? Y yo le dije, tío, soy yo. Entonces, bueno, ¿usted qué le pasa? ¿Me hace el favor? Y hubo la mano de Dios, estuvo ahí. Y no permitió que las cosas se fueran a mayores. Porque Él es un Dios fiel. Porque Él es un Dios que ama a sus hijos, que nos guarda, que nos protege. Y Él me libró de eso. Entonces, eso me llevó a mí a yo decir, Señor, tú sí existes, tú sí eres real, tú sí estás conmigo, tú sí me amas. Porque lo vi en ese momento, aunque en otras ocasiones no podía sentir que como que se cortaba lo que mi abuelo iba a hacer conmigo. Aunque no podía experimentarlo así, yo supe que en ese momento Dios intervino y me salvó de una violación. ¿En algún momento determinado tu familia se entera de esa situación que estabas atravesando? Sí, en la universidad. Los psicólogos llamaron a mis papás y le dieron un informe, un reporte de mí. Le dijeron, su hija está pasando esto, ustedes no se habían dado cuenta por su conducta, por cómo ella era, que le gustaba estar encerrada en su cuarto, de que no le gustaba salir con sus amigos y esto. Entonces ellos realmente le dijeron como que no nos habíamos dado cuenta de eso, sino hasta ahora que usted nos dice, porque mi hija nunca me había manifestado nada de lo que estaba pasando, de su proceso, ella estaba callada. Justamente cuando yo estaba en la universidad le dieron el reporte a mi mamá. ¿Y qué impacto tuvo esa noticia en la familia? Fue muy fuerte para ellos, de verdad, porque jamás imaginaron que mi abuelo me pudiera hacer algo tan fuerte. Y obviamente querían tomar represalia contra él porque me había lastimado. Entonces, mi madre, o sea, es una mujer de Dios y todo, pero en ese momento, al ella escuchar ese tipo de información que le daba de su hija, ella se llenó de mucho coraje, su corazón se llenó de odio hacia mi abuelo. Entonces, cuando ella llega a casa, que ya sale de la universidad, ella comienza a gritar, comienza a decirle muchas cosas a mi abuelo por lo que yo había pasado. Entonces, su corazón estaba demasiado lleno de ira en contra de él. Wow. Entonces, podríamos decir que todo lo referente a tu conducta era el resultado de lo que venías experimentando desde tu niñez. Así es. Estar encerrada, no quiero compartir absolutamente con nadie, y te daba vergüenza que otros se pudieran enterar de que esa situación le estabas atravesando. Así es. Psicológicamente, ¿cómo vino esa ayuda a la vida de Diana? ¿Qué recursos te brindaron para que fueras sanando y de salir de querer estar encerrada, de tener un sentimiento de culpa? Es por mí, soy yo la que estoy mal. Porque mira, eso es algo tan agresivo que ya estaba provocando que tal vez te sintieras vulnerable a que tal vez él quisiera, sí, ok, no me voy a poner resistencia porque yo tengo culpa. Okay. Psicológicamente, ¿qué herramientas te pudieron brindar para ir subsanando esas heridas emocionales? Bueno, realmente no tuve muchas citas psicológicas. O sea, si fueron 2 o 3 intervenciones psicológicas fue mucho, porque yo no quise continuar más. Pero en la universidad me abrieron las puertas los psicólogos. Hicieron conmigo terapias, test, me hicieron también un DOFA. Y esas 2 herramientas que ellos me brindaron me ayudaron solamente un poquito. Pero realmente yo puedo considerar que mi mayor psicólogo ha sido Dios. Excelente. Ya que el hombre no pudo dar con eso. Pero que Dios me ayudó a superar ese trauma que yo tuve, porque fue un trauma. Excelente. Incluso, o sea, yo decía, los hombres, o sea, no me gustan. Claro. Y fue una batalla muy grande, porque incluso yo sentía como personas que tenían espíritu de lesbianismo, cuando iba por las calles, me miraban, las mujeres. Entonces yo tuve que luchar también un periodo de tiempo con eso. Ciertamente, ¿sabes algo? Que en el plano espiritual, tal vez naturalmente se puede decir, bueno, tiene un trauma, los psicólogos van a sacar sus conclusiones, pero en el mundo espiritual, cuando un joven, un varón es violado,
comienza a entrar a lo que es un interés por los hombres. Así es. Entonces nosotros vemos un aumento masivo de lo que es el lesbianismo, la homosexualidad. No es solamente que hay un toque, sino que comienza a haber una atracción hacia el mismo sexo producido por alguien que lamentablemente, podríamos decir, no estaba en su sano juicio. ¿Cómo deterioró eso tu vida a un nivel de tú decir, wow, como que veo a las mujeres diferentes? Como que... Fíjate, algo sorprendente fue de que sí, o sea, me sentía como que muy atacada, o sea, era como una batalla que había, porque obviamente yo en Dios, yo decía, aunque se me despertaba el interés por ese sexo, o sea, yo decía, Dios mío, no, o sea, eso a ti no te agrada, y yo no voy a hacer cosas que a ti sean de desagrado, primero por el temor que te tengo a ti, le decía así. Entonces, nunca, yo llegué a ver a la mujer como algo de placer para mí, como una compañía, o sea, nunca. Sí fui muy atacada, tuve que debatir con muchos espíritus que obviamente me querían llevar a eso. Claro. Entonces yo contrarrestaba por medio de la palabra y la autoridad que Dios me había dado sin yo saber que la tenía. Sí, espiritualmente, ¿cómo te fuiste fortaleciendo para llegar a esa resistencia y decir, yo procuro mejor tener dominio propio que ceder a las obras de las tinieblas? En oración. Ninguna batalla se gana si no oramos. Wow. ¿Cierto? Porque si nosotros nos vamos al campo de la batalla y el enemigo nos tira una flecha, pero no estamos en oración, estamos apagados, caemos. La mucha intimidad con Dios me fortalecía. Yo decía, Señor, tú eres mi roca fuerte, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Y esos versículos me fortalecían a mí también. Leía mucho la palabra, los salmos, versículos de fortaleza para el alma. Sí. Yo decía, Señor, yo sé que tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y esas palabras me sostenían a mí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Porque el alma es la que tiene que ser reconfrontada, confrontada. El alma es el que tiene que ser fortalecida, ¿cierto? Y entonces yo tenía muchas batallas en la mente. O sea, la mente era la que a mí me tiraba al piso. Sí. Las batallas mentales es algo muy fuerte, que quien no esté preparado para eso se puede volver loco. Yo llegué en un tiempo en donde yo experimenté mucho eso, o sea, como que un espíritu que me quería volver loca, que yo entraba a mi cuarto, salía de la casa, me daban impulsos de correr las calles, de irme para otros lugares, pero era de eso mismo que yo estaba pasando. Entonces me tocaba en las madrugadas levantarme y guerrear para que eso se rompiera y no gobernara mi vida. Porque si yo daba el lugar para que gobernara mi vida, yo quizás estuviera en la calle. Pero yo conocía un principio. No podía dejar ese principio. Aunque más quería, pero no podía hacerlo. Y yo me agarré de Dios, que fue mi mejor psicólogo. Por eso no continué. Y dije, Señor, yo sé que de esta tú me vas a sacar. Y que yo voy a ser una joven de testimonio. Porque yo conozco los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que espera, o un futuro lleno de esperanza. Yo decía, sí, yo conozco esos pensamientos que tú tienes para mí, aunque en este momento no lo crea, pero yo sé que tú tienes pensamientos altos para mi vida. Y yo sé que, Señor, tú me vas a llevar a lugares donde cuando ya tú me hayas sacado de ese proceso, impartir ese proceso que tú me permitiste vivir a la juventud, a las personas, y crean que hay un Dios que nos puede libertar de todo en nuestra vida. Un Dios que liberta nuestra alma por completo, que nos hace nuevo, que nos transforma, que nos vivifica. Y así fue que yo comencé a sentir fue un proceso largo, porque nada es de la noche a la mañana, todo lleva un proceso. Sí, algo que me llama mucho la atención es como cuando un espíritu inmundo quiere entrar
todos los medios que utiliza para poder gobernar una vida. Porque realmente podemos ver el abuelo, pero hay un trasfondo más oscuro detrás de todo eso. Porque no solamente iba a venir por una violación, sino los demás espíritus que estaban esperando para ellos posicionarse. Así es. Entonces nos llegas a la conclusión de que la palabra de Dios era lo que te fortalecía, proclamarla, creerla, decir wow. Y cómo Diana comenzó a luchar contra esas guerras internas. Tienes la oración, tienes la lectura de la palabra, pero ¿qué otro recurso utilizaste cuando vienen esos dardos, esos pensamientos? Ok, algo que me sirvió mucho fue, o sea, aunque en el momento no lo estaba viendo, pero fue visionarme, o sea, a una Diana libre, a una Diana transformada, una Diana totalmente nueva por Dios. Entonces, eso me llevaba a mí a tener pensamientos muy positivos acerca de mi vida. No pensamientos de fracaso, no pensamientos de pérdida, no pensamientos de derrota, sino que me llevaban a ver una Diana guerrera, una Diana fuerte, una Diana valiente. Entonces yo comenzaba como que a llenar mi mente de todos esos pensamientos tan positivos que me llevaron de una u otra forma a romper con eso. Dejar la Diana vieja, la Diana fracturada, la Diana triste, la Diana agobiada, la Diana llena de dolor a un lado y enfocarme a la Diana que Dios veía, a una Diana llena de identidad, una Diana vista como hija de Dios. Porque cuando nos marcamos la identidad, hasta los demonios nos conocen en el mundo espiritual, cuando somos hijos con identidad. Entonces, me gustaba mucho ir a espacios donde yo me encontrara conmigo misma. Muchas veces me realicé introspecciones, o sea, mirar hacia adentro, mirar cómo estaba mi corazón, combatir con eso, decir, bueno, tú no puedes quedarte aquí, porque si tú te quedas aquí, vas a ser una Diana pequeña. Pero si tú te dispones a ver una Diana grande, obviamente ese momento va a llegar, donde tú vas a decir, wow, rompí con eso, porque los pensamientos tienen un poder muy alto. Y también lo que confesamos con nuestra boca. Dice la Biblia que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Entonces yo confesaba también vida para mí, que muchas veces nos sentimos muertos, ¿cierto? Entonces yo decía, Dios mío, todo lo que haya matado en mí algo, hoy recobra vida. Y yo lo confieso con mi boca, que hay poder para bendecir, para levantar, para restaurar. Y yo misma me hablaba, porque obviamente no tenía nadie al lado que me diera una palabra. Y Dios estuvo en un periodo de silencio, donde yo decía, iba a mi iglesia, yo veía que los profetas le profetizaban a las personas, está pasando esto, pero Dios te va a sacar de ahí. Pero no escuchaba la voz de Dios. Yo decía, Señor, pero yo veo que tú le hablas a X persona y la sacas del lodo donde ellos están. ¿Y por qué no lo haces conmigo? Pero todo tiene su tiempo en Dios. De una u otra forma, Dios también me hablaba a mí y me decía, tú tienes que salir de ahí, porque tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y desde el vientre nosotros somos sellados y somos marcados por Él. Entonces, eso me ayudaba muchísimo, a hablarme a mí misma, a encontrar mis espacios conmigo y espacios con Dios. Excelente. Es como cuando se cumple lo que decía Job, de oídas se había oído. Más ahora mis ojos te ven. Porque es necesario ese tiempo de intimidad. Y la familia, ¿cómo esto marcó la familia cuando ya esto se hace evidente, cuando ya esto no se puede seguir ocultando? Ok, para ellos fue un choque muy impactante, el saber lo que yo estaba viviendo. Y como te expresé ahorita, o sea, mi familia se llenó de mucha ira, se llenó de mucho resentimiento por eso que yo estaba pasando. Porque obviamente a los padres y a las personas que realmente te quieren no les gusta que tú sufras. Incluso a Dios no le gusta que nosotros suframos, pero es necesario que pasemos por procesos para forjar nuestro carácter, ¿cierto? Pero el impacto de ellos fue muy grande,
al verme cómo yo me sentía en esos momentos, porque sabían de que eso me estaba haciendo daño. ¿Hubo arrepentimiento en tu abuelo, cambio? Eso es un testimonio grande. ¿Qué pasó? Mi abuelo, él entró en un periodo de salud muy grave. Le dieron 3 infartos y estuvo en UCI por mucho tiempo. Y mi tía, que es su hija y es cristiana, tiene muchos años en el Evangelio, ella estuvo con él y vivió todo ese proceso con él. Pero sabemos de que mi abuelo estaba predestinado a ser salvo, a pesar de todo lo que había hecho en este mundo. Pero cuando Dios predestina a alguien, ¿qué vamos a hacer? Eso solamente es de Dios. Y sí, él se arrepintió en el último momento de su vida, él pidió perdón a sus hijos, pero ocurrió algo, que él no me pidió perdón a mí, porque, o sea, yo nunca fui a la clínica a visitarle a él, porque yo decía, no, yo no quiero ir para allá. Pero cuando él ya muere, incluso creo que fue el año pasado, yo tuve como especie de un sueño donde yo vi que, o sea, que mi abuelo descendía del cielo como si Dios le hubiese dado permiso. Y en esos momentos, o sea, él me expresó perdón. Yo dije, wow, Dios mío, qué impresionante. O sea, no lo pudo hacer en la tierra, pero cuando ya partió, que él aceptó a Jesús como su Salvador, que él se arrepintió y pidió perdón por todos sus pecados. Sabemos que hasta el último suspiro nosotros podemos ser salvos si pedimos perdón a Dios de todos nuestros pecados, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo él, pero fue un proceso donde mi tía le estuvo hablando de Dios, de la palabra, le mostró un Dios de amor, un Dios que perdona. Y sí, o sea, él se fue con Dios, está en la eternidad. Y gloria a Dios por eso. Excelente. Entonces, ¿cómo comenzó Diana a darle esa cabida a Dios en su vida para que Él le mostrara que no todo estaba perdido, sino que lo que ella creyó un desastre es el final? ¿Cómo Dios le demostró que no? Ok, en un momento Dios comenzó a hablarme por medio de su palabra y también por medio de personas. Se activó la voz de Dios. Y Dios me decía de que Él me iba a sacar de donde yo estaba, porque Él me iba a empezar a usar, que me preparara, porque yo a través de mi voz, muchas personas iban a ser libres, y yo le di como que esa apertura a Dios, ¿cierto? Para que Él se entronara en mi corazón, para que Él fuera mi centro, y yo ahí despegar, ¿sí me entiendes? Entonces, en esos momentos, o sea, era también como una batalla, porque decía, Señor, no te quiero servir, pero Señor, a la vez sí. Y también tuve mucha oposición en cuanto a eso, para que mi ministerio se levantara. Desde niña yo cantaba, y me ponían a cantar en los cultos de niños, en los días especiales y esto y lo otro. Y Dios de una u otra forma, Él me usaba, ¿cierto? Pero yo a veces me cerraba y decía, no quiero servir. Llegó un momento en que yo dije, no voy a servir más. Porque obviamente yo no estaba en capacidad. Y yo lo reconocía. Algo que he tenido siempre presente es que el altar de Dios merece respeto. Y cuando nosotros servimos de una u otra forma con el corazón dañado, con el corazón herido, eso mismo vamos a transmitir nosotros. Porque nosotros somos transmisores, exacto. Entonces, de lo que yo tengo, eso te doy, ¿cierto? Y si en mi corazón había ira, yo iba a transmitir la ira a esas personas. Y en vez de libertar, dejar que el Espíritu Santo libertara por medio de mí, iba a atar con ira, iba a atar con odio, no estaba preparada para servirle a Dios. ¿Ya? Entonces, cuando Diana llega a la conclusión y dice, Dios completó la obra, estoy sana, puedo tocar, dejo de doler, recuerdo sin dolor, sin amargura, ¿cuándo se dio eso? Bueno, en el 2021, Dios cerró ese ciclo en mí. Yo decía, no, ya no siento dolor, ya puedo recordar acontecimientos fuertes en mi vida, pero que no me van a afectar. Y me fortalecí mucho en Dios. O sea que esa experiencia que es dolorosa, nadie se la recomienda, nadie la recomienda realmente. No. Provocó una Diana más fortalecida, sí,
provocó una Diana que creyera más en la palabra del Señor Así es. y que se viera diferente. ¿Cuán difícil es verse diferente cuando hay una marca? ¿Cuán difícil es verse diferente cuando hay una herida que tal vez no la tocas porque ella sangra sola? Así es. ¿Cómo se forma esa identidad para decir, no soy eso? Yo soy lo que Dios habló. Yo soy lo que Dios dijo. Porque hay pensamientos que van a golpear y van a abrazar y te van a tirar al piso como muerto, que dices, de aquí no me levanta nadie. Ok, cuando yo decido cerrar todo, obviamente yo me vi como esa hija llena de identidad. Porque mientras yo estuviera en ese mundo, no iba a ver lo nuevo de Dios. Sí, entonces cuando yo cierro ciclo, yo digo, wow. O sea, ya se fue todo en mi vida. Ahora yo me siento fuerte en Dios. ¿Sí me entienden? Fuerte en Él. Soy una nueva persona, soy una nueva Diana. Dios me ha transformado. Fue en ese momento. O sea, que cerrar un ciclo es cambiar el lenguaje. Ok, no necesariamente. Pero sí como cuando uno deja las cosas atrás. Tomar decisiones. Tomar decisiones, firmes. exacto. De dejar las cosas atrás. Uno empieza a caminar en lo nuevo de Dios. En lo que Dios te prometió a ti. Comienza a caminar en sus propósitos. Y por eso lo vemos diferente. Ciertamente, wow. Si tuvieras que hacer una comparación entre la Diana de antes y la que hoy día podemos apreciar, ¿qué dirías? Algo nuevo. Algo nuevo porque he podido hacer cosas que yo sé que en la Diana de antes no me había atrevido a hacer. Ya soy como que más suelta al público. La Diana de antes era como que más introvertida, como que más penosa, como que ay, me da pena que me vea, me da pena hablar, me da pena saludar, me da pena dirigirme a tal persona, pero ya no. Ahora soy una Diana sociable, una Diana que le gusta ser amigos, una Diana que le gusta mucho servir a Dios con firmeza y con determinación, porque ya aunque pasen los procesos duros en mi vida, ya yo sé que no me puedo bajar de su altar, porque en el altar lo conocí, en el altar me tengo que quedar, y que ninguna prueba, si la Diana de antes estuviera pasando pruebas, si estuviera en el altar todavía sin sanar y sin cerrar ciclo, yo te aseguro que estuviera subiendo y bajándose al altar. Pero ya hay una Diana con determinación. Interesante el punto sobre cerrar ciclos, porque hay heridas que en ocasiones el creyente no las quiere tocar. Y hay heridas que hay que tocarlas para tú poder decir, puedo seguir ministrando en el altar. Hay heridas que cuando te revisas dices, yo no puedo seguir así. ¿Y sabe qué significa eso? Temor de Dios. Claro, así es. Porque cuando no hay un temor, pero la gente no sabe mi vida, como ellos no la saben, yo puedo aparentar lo que yo quiera, porque ellos no la saben. Pero cuando hay un temor y tú dices, es que no solamente temo, también amo a mis hermanos. Así es. Y no quiero llevar una comida contaminada todo el tiempo. O sea, eso es muy necesario que el creyente sepa que hay momentos donde Dios está diciendo, cierra esa etapa, pasa esa página. Te van a venir un bombardeo de pensamientos, pero vas a tener que decir no, vas a tener que contrarrestarlo con el escudo de la fe, tomar un verso bíblico, hasta un verso bíblico que tú lo abraces y digas, este es mi verso, para contrarrestar las obras, los dardos malignos que quieren golpearme. Realmente, Diana, ¿cómo has utilizado tu testimonio para ayudar a otros? ¿Cómo lo has utilizado? Ok, Dios me ha dado la oportunidad en estos momentos de poder transmitir eso, o sea, de poder expresarlo, porque en mi congregación como tal nadie conoce por lo que yo pasé. O sea, siempre ven como que la Diana salmista, la Diana que está bien, la Diana guerrera, la Diana fuerte, pero realmente, o sea, en mi congregación no conocen aún mi testimonio. Y es primera vez que lo estoy soltando aquí en este lugar.
que Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo. Y sí, o sea, mi intencionalidad con mi testimonio es que así como Dios me sacó a mí de mi pasado, que yo permití que se cerrara ese ciclo por mi decisión, también lo pueda hacer con todas las personas que en cualquier momento de su vida se sientan así. Se sientan vacíos, se sientan solos, se sientan que su vida no vale nada, o sea, que no le vean sentido a su vida. Es poder yo también como que impactar a ese tipo de personas. Decir, así como Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Gloria al nombre del Señor. Wow, o sea que si tú tuvieras que darle ese mensaje a alguien que ha vivido la experiencia, esas serían las palabras que tú le dirías. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Claro que sí. O sea que la Diana que decía, ¿dónde está Dios? Ahora puede decir, ¿dónde está? Efectivamente. Qué bendición. Wow, hemos llegado a la parte final. Diana, pero necesitamos hacer una oración. Okay. Porque hay muchos corazones heridos, lastimados, con una carga de ese pasado, de algo que golpeó, que dio bien duro, pero todavía no se han podido levantar de ahí, porque dicen, es que me siento culpable. Cada vez que me quiero levantar viene un sentimiento de culpa y me tira al suelo. Es por mí, me pasó porque soy mala, me pasó porque yo era la propiciadora, me pasó porque yo no soy buena. Un sinnúmero de argumentos que utilizan las tinieblas para tener gente ahí, en ese suelo. Vamos a orar. Bueno, Dios que estás en el cielo, amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo quiero colocar, Señor, en ti a esas personas, Dios, que quizás en estos momentos sienten que su corazón está muy herido. Sienten un dolor muy grande, Dios mío, en el cual creen que no pueden salir. Personas, Señor, que están en depresión. Personas, Dios mío, que se encierran, Dios, en sí mismo, que experimentan soledad, que experimentan tristeza, Señor. Que experimentan, Dios mío, que no pueden salir porque creen que el hoyo es muy hondo. Y que no pueden salir de ahí, Señor. En estos momentos, yo te pido que seas tú trayendo libertad, Señor, a esas personas. Que seas tú sanando heridas profundas que aún ellos no conocen. Sé tú interviniendo de una manera poderosa, Señor, y sobrenatural en todas aquellas vidas, Señor. Porque tú haces cosas extraordinarias que aún nosotros no alcanzamos a imaginarnos. Pero que tú, Señor, siempre quieres lo mejor para tus hijos. Permite, Señor, que cada prueba que las personas estén viviendo en estos momentos puedan superarlas, puedan salir de ellas con tu ayuda. Que sus ojos, Señor, se pongan en ti, Dios mío. Que ellos te puedan ver como su fortaleza. Que ellos puedan verte, Señor, como su escudo. Que ellos puedan verte, Señor, como ese Dios, Dios mío, que lo sana todo, que lo cura todo, Padre. En estos momentos yo te coloco la juventud en tus manos, Padre. Esa juventud, Señor, que quizás está perdida por los golpes que le ha dado la vida, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú vayas a su rescate, Señor. Que los saques en el lugar donde ellos se encuentren. Que tú intervengas en ello, Dios mío. Que tú sanes su corazón de una manera especial, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que lo que tú estás haciendo en estos tiempos, Señor, es sorprendente, Padre. Y yo te doy gracias por cada vida, Señor, que va a ver este testimonio, Señor. Te pido, Señor, que le sanes, que le ayudes, que lo levante y que lo restaure, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Wow, un testimonio muy edificante para las vidas, Diana. Muchísimas gracias por abrir tu corazón a experiencias que no todos o el que en un momento dado la haya vivido está dispuesto. Gracias por entender que Dios siempre estuvo ahí. Amén. Y gracias por hoy decirle a esa sociedad
que lo íntimo y lo secreto, Dios tiene poder para sanar. Así es. La herida Amén. más profunda, Él sabe cómo ir allá Así y es. restaurar un corazón. Gracias, sí que usted, Dios le bendiga y será hasta una próxima entrega.